de ustedes. Igualmente voy a presentar pantalla para enterarnos de qué vamos a tratar. ¿Me confirman, por favor, cuando ya se pueda ver la pantalla? Hay que cerrar micrófono ahí. ¿Alguien tiene pajaritos abiertos? Yo tengo uno. Ah, que estaba ya se puede ver. Estaba a molestar ahí, sí que perdonen. No tengo a nadie en la familia para que lo calle. Ya. Pero, bueno, comenzamos. Entonces, la semana pasada... 8:18. Por eso, dentro de la Iglesia Católica está lo que se llama la sucesión apostólica. Se me da ese poder. Hola. Hola, buenas tardes. Buenas, ¿qué tal, hermano? Bien, bien. Aquí estamos ¿Cómo comenzando está? ya. Fíjese que yo no puedo entrar. La vez pasada, en el sábado, no pude entrar a la reunión porque como... no sé, me falta un poquito más de conocimiento de esta cosa, ¿verdad? No, y pero... se me hace bastante difícil conectarme con ustedes a la reunión. No tenga pena, pero si ya está hablando y está conectado, ya aprendió. Así que eso ya hizo ganancia. ¿Verdad? Vaya, entonces ahorita me quedo ya aquí escuchando nada más. Perfecto, gracias. Vaya, pues gracias. Apague el micrófono para que no interfiera la bulla. Vaya, ¿cómo no? Vaya. Los carros, los pitos. Yo tengo un perico, yo tengo un perico, va a disculpar. Sí. Vaya. Bien. Entonces, la semana pasada estábamos hablando de la liturgia, ¿no? Y cómo esta liturgia, pues, interfiere. ¿Quién tiene? Una moto anda por ahí. Sí, cabal. Quiero rastrear quién es el que está. A ver, les pido por favor, los que me escuchan, que apaguen sus micrófonos. Toditos. Aquí estamos. Apaguen sus micrófonos. Detener, solicitar, reactivar. Bueno, ¿verdad? Estamos. A ver, ¿quién tiene el micrófono encendido todavía que me ayude? Por favor. No estará escuchando seguramente. Bueno, voy a dejar de presentar para poder ver quién es el que tiene encendido el micrófono y poder ayudarle. Oye, que no me... El hermano Miguel Ángel, él lo tiene activado. Ahí está. Ya lo desactivé, que no puedo estar presentando y viendo a todos, pues por eso solicito que estén pendientes del micrófono. Ya lo desactivé al hermano, ¿no? No es que no pueda hablar, pero ya le desactivé la función de poder hablar. Ya. Perfecto. Ahora presento nuevamente pantalla para entrar al tema. Pues entonces estábamos hablando de esto, que el sábado pasado entramos a discutir sobre el tema de liturgia y estábamos sondeando varios elementos. Un primer elemento es la cuestión de cómo el concilio entiende liturgia. Y hablábamos que la liturgia tiene mucho que ver con la vida, ¿no? La vida social. No podemos separar la vida social de la celebración litúrgica. Al contrario, es la vida la que se entrega en una celebración, ¿no? La celebración no tiene ningún sentido si no se transmite la vida, si no se celebra la vida. Y con ello los problemas que incluyen la vida. Y analizábamos esta situación, ¿verdad? De estos sacerdotes, si estaban haciendo liturgia o no. Y la conclusión era que no,
No están haciendo liturgia. ¿Ya? Son sacerdotes y todo, pero no hay liturgia ahí. ¿Por qué? Por lo que va a decir el concilio más adelante, ¿verdad? Analizamos entre signo y símbolo. El signo es algo convencional, pero el símbolo es ya interpretativo. En la iglesia se usan símbolos porque son elementos que nos dicen mucho más de lo que estamos hablando. Por eso es símbolo. Hablábamos que la liturgia viene de la palabra griega leutarquía, ¿no? Que significa pueblo, ¿no? Donde se manifiesta el pueblo. Por tanto, una primera idea fundamental es que hay liturgia donde hay pueblo. Una liturgia privada de una familia exclusiva, ahí no hay pueblo, no hay liturgia. El orden y la forma que ha aprobado la Iglesia para celebrar los oficios divinos y el santo sacrificio tiene un método, un orden. ¿Ya? Ese orden tiene varios aspectos. Un primer aspecto es esto, ¿no? Que la liturgia fundamentalmente está dentro de todo una celebración única que se llama la Eucaristía, donde ahí se ofrecen todos los elementos del misterio de Jesús, ¿ya? Toda la historia de la iglesia, incluyendo las acciones y las partes contemplativas, ¿no? Que hay dentro de la iglesia. Entonces lo humano está ordenado y subordinado a lo divino. Nunca es que separar lo humano de lo divino, ¿no? La iglesia al mismo tiempo es santa, dirá el concilio, pero también es pecadora. No nos asustemos cuando se habla que hay un problema en la iglesia y que alguien comete un error. Es parte de él cometer errores porque es parte de ser humano. ¿Ya? Entonces, en esa visión, ¿no? El concilio es muy claro para la hora de manifestarnos qué son liturgia o qué no es liturgia. ¿Ya? Y decíamos que fundamentalmente la liturgia existe y nace con un fin pedagógico. ¿Ya? Es decir, se tiene que enseñar algo. No solo es llegar a una iglesia, persignarnos, rezar, con el perdón, ¿va? De lo que implica pedir a Dios sobre mis cosas privadas y egoístas, ¿ya? Sino que también tiene un fin pedagógico, es decir, yo también qué voy a hacer, qué voy a transformar en este mundo. Porque no se trata de pedirle a Dios para mis cosas personales y olvidarme que existe todo un mundo, toda una necesidad de hermanos, a los cuales también tienen mayor, quizás necesidad que mí. ¿No? Entonces, eso también es el proceso de liturgia. Y hablábamos de varios fundamentos, ¿verdad? Fundamentos como, por ejemplo, Cristo es la obra fundamental, la obra de la salvación. La iglesia se realiza en la liturgia, ¿ya? Cristo está presente en toda liturgia. En la liturgia se asume lo terreno y lo divino. La liturgia no es la única actividad de la iglesia porque hay muchas actividades de la iglesia. Esta es una de tantas actividades. La liturgia necesita de la libertad personal. Puede haber todo una cosa muy linda, muy preparada, pero yo no tengo ninguna participación consciente de lo que estoy haciendo. No hay celebración litúrgica. El Padre está solo en realidad, ¿ya? Celebrando la Eucaristía. La validez de las prácticas piadosas en tanto comunitarias, ¿no? Hablábamos de eso, ¿ya? No hay que menospreciar las prácticas piadosas. Todos valemos dentro de la iglesia, pecadores o no. Lo que hagamos, unos más que otros, todos tenemos un puesto, ¿ya? Solo la jerarquía puede cambiar la liturgia en tanto como norma, pero no en tanto como pueblo de Dios. El pueblo de Dios tiene miles de formas de cómo celebrar la vida. La liturgia se rige por la tradición de la iglesia. Hablábamos ese aspecto, ¿ya? Porque hay toda una historia que hay que respetar, ¿no? Por el cual se ha hecho. Es decir, nadie puede venir y decir, ya no recemos el rosario porque ya no sirve, ¿ya? Ningún papa puede hacer eso. Al contrario, ¿qué vino a hacer Juan Pablo II? ¿Ya? Le introdujo 5 misterios más, ¿ya? Los misterios de la luz que le llaman, ¿no? Pero no va a decir o ir contra la tradición.
Bueno, la liturgia se fundamenta en la Biblia. No hay ninguna liturgia que no esté dentro de los parámetros bíblicos. Primacía de la celebración comunitaria. ¿Ah? Hay celebraciones privadas, como decíamos, alguien puede rezar en su casa, pero en todo caso es una oración, no es una liturgia. ¿Ya? Hay una estructura de los ritos, se habla Biblia, predicación y catequesis. Cada liturgia tiene que responder a estos tres aspectos. Tiene que fundamentarse en un texto bíblico, tiene que haber una predicación sobre la palabra, pero también tiene que haber una orientación de la vida, hacia la vida. Es lo que se llama la catequesis litúrgica. ¿No? Hay que diferenciar entre sacramento y sacramental. ¿No? Y lo último, la liturgia se rige por el calendario gregoriano. Es decir, siempre comienza el día. Por favor, apague el micrófono, Mari. Mari. Gracias. El calendario litúrgico, es decir, un día comienza a las 5 de la tarde del día anterior. A las 5 de la tarde de este día sábado comienza el día domingo. Perfectamente una celebración litúrgica el día sábado a las 5 de la tarde puede usar las lecturas del domingo y la festividad del domingo. Porque para la iglesia el rito comienza a las 5 de la tarde. ¿No? Y lógicamente finaliza al día siguiente. Bueno, en eso estábamos la semana pasada. Y les tiré una tarea, ¿va? A ver si alguien de manera libre quiere aportar qué leyó sobre los sacramentos. No todo, ¿va? Una idea. Una idea. A ver, ¿quién se anima a romper el hielo y decirme qué leyó de la Sacrosantum Concilio? A ver, ¿quién se anima? ¿Quién rompe el hielo? También se vale decir, no entendí nada. O puede que sí. O puede que no encontró mucho de lo que esperaba encontrar. A ver. Hola. Adelante, Doris. Sí, en Sacrosantum Concilium encontramos ahí el concepto también de lo que son los sacramentos, ¿verdad? Que dice que están ordenados a la santificación de los hombres y las mujeres, ¿verdad? A la edificación del cuerpo de Cristo, en definitiva, a darle culto a Dios. Y uno de los sacramentos que a mí me llamó la atención leer sobre él es la unción de los enfermos. Y nos hablaba de la extrema unción. Yo antes tenía una duda, que si la unción de los enfermos era lo mismo que la extrema unción. Pues leyendo sobre el sacramento, encontramos que la extrema unción es como ya la última que se recibe, los últimos ritos que hace el sacerdote, ¿verdad? Porque yo he recibido por 2 veces la unción de los enfermos. Una vez que me iban a operar y la otra fue que en junio me dio el coronavirus, entonces el sacerdote, mire, fue una dicha para mí, bien cubiertito y todo, me dijo, yo te la voy a dar. Entonces recibí la unción de los enfermos. Entonces, según Sacrosantum Concilio, nos dice la unción de los enfermos es la extrema unción que mejor se puede llamar unción de los enfermos. No es solo, dice el sacramento, de quienes se encuentran en los últimos momentos de su vida. Por tanto, el tiempo oportuno para recibirlo comienza cuando el cristiano ya empieza a estar en peligro de muerte por enfermedad o por vejez. Correcto. Y también habla del número de unciones que podemos tener, número de unciones y oraciones, ¿verdad? Pues creo que no hay un número determinado, sino que cada vez que nosotros la necesitemos, pues podemos hacer uso de
de esta vida sacramental de la unción de los enfermos. Luego leí aparte también y dice de que en el Antiguo Testamento las enfermedades se consideraban como que era para pagar nuestros pecados. Correcto. Ajá, y que cómo se comporta la iglesia con los enfermos. Desde la iglesia, habiendo recibido del Señor el mandato de curar a los enfermos, se empeña en el cuidado de los que sufren, acompañándolos con oraciones de intercesión. Tiene sobre todo el sacramento, este sacramento, ¿verdad? Específico para los enfermos, instituido directamente por nuestro Señor Jesucristo, así como todos los sacramentos, ¿verdad? Que fueron instituidos por Él. ¿Para quién está destinado el sacramento? El sacramento está destinado para todo aquel que lo quiera recibir, que se encuentre en una situación crítica de salud o que va a ser operado. ¿Cómo se administra la unción de los enfermos? El rito es esencial. Este solo puede hacerlo un sacerdote con la imposición de sus manos, el óleo, acompañado por las oraciones correspondientes. Él es el único, ¿verdad?, que lo puede administrar. Entonces, los efectos que podemos recibir, pues, en mi situación yo puedo contar la experiencia que esa vez que me iban a operar, cuando yo recibía la unción, yo sentía que iba segura, que todo iba a salir positivo y que las manos del médico iban a ser las manos del mismo Cristo que iba a hacerme la operación. Y fue bien chistoso porque me iban a operar de un ojo y el que me iba a operar era el más viejito de todos los doctores y yo veía que le temblaba la mano. Dios me libre. Yo dije, bueno, son tus manos, Señor. Esas son tus manos. Y con la confianza puesta en Él, pues recibí la unción. Mire, eso sería. Gracias por su testimonio y por sus conocimientos, ¿no?, adquiridos. Gracias. Gracias por dejarnos la tarea también, porque así pudimos investigar. Mire, qué bueno, qué bueno. A ver, ¿quién más se anima a comentarnos qué leyó, qué cosas curiosas encontró? Buenas tardes, hermano. Adelante, don Salvador. Sí, también comentar que es la única actividad de la iglesia, sino que también llevar al hombre a la fe y a la conversión. Así es. Así es, correcto. Es otro elemento que hay que destacar en un sacramento. Perfecto. ¿Alguien más quiere compartir? Buenas tardes, hermano. Buenas tardes. Yo leí lo siguiente. En el matrimonio, en el rito del matrimonio, revísese y enriquezcase el rito de la celebración del matrimonio que se encuentra en el ritual romano, de modo que se exprese la gracia del sacramento y se inculquen los deberes de los esposos con mayor claridad. O sea que la iglesia, después del Concilio Vaticano II, tenía que hacerle ver a los esposos el compromiso que estaban adquiriendo. Correcto. Tal vez anteriormente no estaba muy claro eso, según lo que expresa aquí el Vaticano II. Así es. Entonces, pero como usted hablaba de curiosidad, y yo quería preguntarle sobre esto, que dice al final: si el sacramento del matrimonio se celebra sin misa, allí quisiera yo que me explicara usted cómo puede ser un matrimonio celebrado sin misa. Es que el sacramento, cualquier sacramento, se puede celebrar excepto la orden sacerdotal, ¿va? Cualquier otro sacramento se puede celebrar sin la Eucaristía, pero excepto el orden sacerdotal no se puede celebrar sin una Eucaristía, ¿ya? ¿Por qué?
¿Por qué? Porque el sacramento del matrimonio, en el caso específico, los esposos son los que se están casando. Por decir así, son los anfitriones, son los de la fiesta. El sacerdote en ese caso simplemente es un testigo delante de la comunidad, ¿no? O sea que el Sí, sacramento del matrimonio solo pueden existir dos personas en una casa cualquiera, puede ser. Está un sacerdote, perfectamente acontece el sacramento del matrimonio. Porque el sacerdote representa ¿cómo se llama? El testimonio del pueblo de Dios. Ahora, por cuestiones pastorales, por cuestiones de tradición, la gente le gusta dentro de una Eucaristía. Es lógico, sí, porque se comulga, se confiesa previamente y comulgan, ¿no? Y luego hacen la fiesta y todo lo que viene después. Pero es así, ¿no? y, Es correcto. Se y puede está, celebrar, ¿perdón? sí, y está ante una comunidad que está sirviendo de testigo. Correcto, también, perfectamente puede servir la comunidad de testigos. Pero vuelvo a repetir, no se puede celebrar sin la Eucaristía. ¿Ya? Bueno, gracias. Perfecto. Bueno, ¿alguien más? ¿Uno más que quiera aportar algo? Yo leí algo sobre el bautismo. Uh-huh. Entonces, lo que yo entendí sobre la lectura del bautismo es que cualquier momento, igual que la unción de los enfermos, ¿verdad? Pero la diferencia es que cuando el laico lo haya hecho, tiene que llevarlo a la iglesia a sentar en el libro de actas. Eso sí, nosotros ya lo sabíamos, ¿verdad? De que podríamos hacer la celebración del bautismo en caso de extrema emergencia, por ejemplo, que en el caso de los niños no se hayan bautizado y están en peligro de fallecer. Entonces nosotros podíamos echarle la bendición siempre y cuando que el niño se mejore con el bautismo y asentarlo en el libro de actas de la iglesia. Correcto. Eso entendí yo de lo que leí del sacramento del bautismo. Es y correcto. aparte de eso, es el único, bueno, y el bautismo y el matrimonio son dos ritos, no, dos sacramentos que no se pueden repetir. Bueno, el matrimonio sí, ¿verdad? Sí. Ya vamos pero a en el explicar. caso del bautismo, no. No se puede. Hay gente que, por la ignorancia, ¿va? Se bautiza en una iglesia y luego quiere bautizarse en otra iglesia porque se enojó con la iglesia anterior. Ajá, Pero cabal. no. O sea, si lo bautizan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ya está bautizado. Está bautizado. Y está el signo del agua, está bautizado. Y óiganme bien, no van a molestar porque son católicos. Óiganme bien. Si usted se bautiza en una iglesia cristiana, pero se bautizó en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y se hizo el símbolo del agua, entonces usted está bautizado. Lo único que tiene que hacer, si va al catolicismo, decirle al sacerdote que ya fue bautizado y que le administre los óleos, ¿verdad? Para completar el rito del bautismo y ser inscrito en el libro de acta del bautismo, ¿no? De cada parroquia. ¿Ya? Pero así es correcto. Muy bien, pero en todo caso, David, ¿Sí? pregunto, en todo caso, ese es para el caso de los que... En necesidad, ¿no? Pero en el caso de los católicos que se han ido a la iglesia protestante y se han bautizado, y ese tiene... hacer lo mismo otra vez. Es decir, no acontece nada, ya está bautizado. Le guste o no le guste, reniegue o no reniegue, pues está bautizado, ¿no? Son cosas de la misma tradición cristiana, no católica. Porque no se reinicia. Sí, correcto. No confundamos. Muchos hermanos separados creen que tienen todo. Pues sí, bueno, puede que tengan todo, pero no pueden obviar toda la tradición de los hermanos cristianos durante tantos siglos. ¿Ya? Eso ya está. Y esa es parte de ellos, aunque no les guste.
Es parte de la tradición. Ahora, luego, si estás enemistado, pues lógico. Igual cuando suceden los pleitos en la casa, pues está enojado con el esposo, con la esposa, pues habrá momentos de enemistad, ¿no? Pero no es que se acontezca otra cosa. Le regrese el anillo. Sí, sí, bien. El Cuando se pelea el bautismo, esposo con la esposa. sí, cabal. Aquí alguien pregunta, perdón, ¿cómo lo que tú decís del bautismo, eso es permitido? ¿Que una persona se haya bautizado en una iglesia cristiana protestante? Sí, es permitido. O sea, es decir, uno tiene que presentarse al sacerdote, ¿ya? Si uno viene de una iglesia cristiana al catolicismo y quiere permanecer en el catolicismo, entonces usted tiene que presentarse al sacerdote y decirle que fue bautizado por la iglesia tal, ¿ya? El sacerdote examina el caso. Si vea bien celebrar y completar el bautismo, lo hace. Y si no, le dice así fácilmente, usted ya está bautizado. Usted lo que necesita es pasar al otro paso, confirmación, primera comunión, etcétera, ¿no? Mire, David, una Sí. pregunta. Y en el caso de la iglesia separada, ellos no llevan control sobre el bautismo, ¿verdad? No. Ellos solo los bautizan o como miembros de la congregación, ¿o cómo? Sí, bueno, en algunas iglesias llevan control del diezmo, pero no del bautismo. Ya, para ellos no es importante. Porque acuérdense que el concepto de Martín Lutero no tiene que acontecer nada, sino que todo es por fe. Entonces no se preocupan por registrar, por poner en la historia pues las cosas que van sucediendo, ¿verdad? Por el mismo concepto. Muy equivocado. Bueno, cuidado, ¿verdad? El luteranismo, los anglicanos son muy ordenados en eso, pero estamos hablando de estas iglesias pequeñas que han surgido de hace 30, 40 años para acá, o 50 años para acá. Ajá. Perdón, Dori. Sí, una pregunta. Cuando nos bautizan así el caso que estamos viendo en otras iglesias, yo a muchas les digo denominaciones porque no son así como iglesias reconocidas como la anglicana que acaba de mencionar. Entonces, todas estas denominaciones o no sé, ¿verdad? Si me bautizan en eso y extienden una carta, igual es válido aunque no sean como reconocidas. Sí, sí, pero vuelvo a repetir, tiene El que rito. examinar el caso el sacerdote al cual se le presenta. Él es el que tiene que examinar el caso. Él determina que sigue, ¿eh? Si está completo el rito o hay que completar el rito. Gracias. ¿Ya? Claro. Ese vendría a ser como de las iglesias que nacieron en los 60, ¿verdad? De la Sí, época de los hippies, correcto. Jimmy Swaggart y todo eso. Eso sí, de eso estamos hablando, correcto. Bueno, vamos a avanzar en el tema de hoy. ¿Los sacramentos cuántos son? Bueno, son 7, ¿va? ¿Por qué son 7? Acuérdense que el 7 representa un número simbólico también de perfección. Entonces hay que completar con 7. En la historia, si uno se mete a escudriñar la historia de la iglesia, pues nos encontramos que fueron menos antes, hasta la actualidad que son 7. Y esto por el Papa Inocencio III. Es el Papa que vive en tiempos de San Francisco de Asís, Inocencio III. Él determinó que sean 7 y los 7 que sabemos ahora cuáles son. Luego el Concilio de Lyon, más adelante, después de Inocencio III, convoca, ¿ya? Convocado por Inocencio IV, lo va a ratificar. Luego hasta el Concilio de Trento, que estamos hablando 1565 por ahí, ¿no? Expresa esto. Los sacramentos expresan la perfección y la totalidad de la comunicación. ¿De quién? De la gracia por parte de Dios a los hombres, en la totalidad de la existencia. Son palabras fáciles, pero encierran mucho. Cada sacramento debe completar algo en nosotros de perfección, perfección humana, ya no perfección divina. No somos angelitos, somos seres humanos. Y completa la totalidad de cómo Dios se comunica con nosotros.
Otra cosa es que a veces por la cuestión cultural estamos a veces confirmando a niños de 8 años que no comprenden el valor del sacramento, ¿ya? O en este caso, el caso que nos acusan más los hermanos separados de bautizar a niños chiquitos que no comprenden lo que están haciendo. Pero acuérdense que son los padres y padrinos los que tenemos que hacerlos conscientes de ese sacramento. Luego, el derecho canónico, lo que antiguamente se llamaba esta palabra, Dessinger. Dessinger es un alemán que se dedica a estudiar todas las normas de la iglesia y las aglutina en un canon. Es un gran libro, ¿no? Donde están todas las normas de la iglesia. Eso se llama el Dessinger. En la actualidad se llama el Código de Derecho Canónico. En el canon número 3, ¿no? Del número 1603, dice esto: si alguno dijere que estos 7 sacramentos de tal modo no son entre sí iguales, que por ninguna razón es uno más digno que otro, sea anatema. Era la frase común que se hablaba en la antigüedad, ¿no? Hoy el derecho canónico no habla de anatema, que es un sinónimo de maldito, ¿ya? Pues no. Pero lo que quiere dar a entender es que ningún sacramento es más que otro, con la excepción del sacramento de la Eucaristía, ¿ya? O lo que llamamos la primera comunión, ¿ya? ¿Por qué? Porque estamos delante de la presencia viva de Jesús, ¿no? Es ahí la única distinción, pero no es más grande uno que otro, porque todos buscan los 3 elementos, las 3 dimensiones de la gracia sacramental. Elocuente, ¿no? Que se llama el anuncio, ¿no? Ojo, para los que están encargados de liturgia o de pastoral, de sacramentos, etcétera, ojo con esto. En todo sacramento debe haber estos 3 elementos. Uno es anunciar en qué consiste ese sacramento. Y muchas parroquias le toman muy poca cosa a esto. Unas 2 charlitas y ya estuvo. O pague $5, como hacían allá en la iglesia de San Francisco, ¿va? Que le ha costado un mundo al cardenal, ¿va? El antiguo Monseñor Rosa Chávez, ahora es cardenal. A él le costó un mundo quitar esa tradición. Ahí sabíamos que te querés bautizar, confesar, lo que sea, pagar ligerito y si te extienden todo lo que querrás. Confirmación, 2 por 1 si querés, ¿va? Es decir, esos elementos dañaron mucho la tradición. ¿Por qué? Porque tiene que haber un anuncio, ¿no? ¿En qué consiste esto? Una formación seria. Luego tiene que acontecer el efecto sanante. Cada sacramento tiene un efecto sanante que provoca ¿qué? Conversión. ¿Ah? Lo que contaba la hermana Doris, ¿no? Por su enfermedad. Pues claro, uno recibe el sacramento, ¿no? De la unción de los enfermos no porque se va a morir. Al contrario, se hace eso para que tenga vida, tenga fortaleza en la fe y enfrente la enfermedad con una gracia, con total plenitud de su cuerpo y de su espíritu, para que ponerse en las manos del Señor y que el Señor disponga de mí. ¿Ah? Si es lo que conviene al Señor que vaya al cielo a seguir colaborando en lo que pueda hacer, pues bendito sea su nombre. Y si Él quiere que permanezca acá para seguir luchando y cambiando este mundo de la mejor manera que pueda, pues bendito sea el Señor. Para eso es un elemento sanante. Pero también hay un elemento comunitario. Ningún sacramento es aislado. Es para mí. ¿Ah? Aquí voy a decir una cosa que no sé si voy a molestar, que hay muchas iglesias católicas que la gente comulga y luego se voltea a ver dónde está la capilla del Santísimo Sacramento y no le da la espalda, sino que viene como cangrejo caminando hacia atrás con el peligro que se pueda caer. A ver, hermano, disculpe, ¿qué es lo que acaba de comer? Acaba de comer al mismo Señor, lo tiene dentro, ¿no? En su lengua primero, luego en su estómago, ¿no? ¿Por qué se remite a
que decir que es más sagrado el Señor que está en el Santísimo Sacramento que el Señor que acabas de tener en tu propia boca. Es el mismo Señor. Al contrario, tenés que darte la vuelta, ir con prudencia, con respeto, a orar con Él, ¿va? A pedirle que sea mejor, porque si he logrado esta gracia de poder recibirte, pues dame la oportunidad de ser mejor. No tenés que venir como cangrejo. O hay gente que comulga y se va a rezar al Santísimo Sacramento, ¿ya? Es decir, si lo tenés contigo dentro, tenés que sentarte y platicar con Él, disfrutar con Él ese momento. No preocuparte, porque si no haces tu oración dentro de la capilla del Santísimo Sacramento, entonces el Señor no te escucha. Son elementos de falta de fe, pues, o falta de comprensión de las cosas. Por eso es importante este otro elemento, el elemento comunitario. Es decir, no es un acto intimista, sino es un acto comunitario. Esto me sirve para salir, anunciar, ¿no? Proclamar, ¿no? Ser mejor con nosotros. Más aún, la teología actual afirma que los sacramentos tienen un origen en Cristo. Claro, Cristo no los instituyó. Cristo no dijo en el Evangelio, voy a dejar el sacramento del matrimonio para que hagan esto, bla, bla, bla. Él no se puso a dar normas, sino que, ojo con esto, ¿no? Pero no los instituyó él. Por eso Rahner dice, es un teólogo alemán, instituidos por Cristo en tanto en la iglesia, como tal dependen de él. Es decir, la iglesia administra estos sacramentos en nombre de Cristo, no en nombre del Papa ni en nombre de un obispo. Es en nombre de Cristo. Se ha instituido este sacramento a lo largo de la historia. Porque vuelvo a repetir, no eran 7, apenas eran 2 o 3. ¿Cuáles? El bautismo de entrada, ¿ya? Y el matrimonio. Esos son los primeros sacramentos que aparecieron en la historia. Luego se han venido añadiendo los demás, ¿ya? El orden sacerdotal hasta el concilio más, ¿qué? El año 604, el concilio neoconstantinopolitano. Ese trabalengua, pero así se llamó, ¿no? Ese concilio. A partir de ese concilio se ordenan los sacerdotes. Antes no. Antes no. El obispo del lugar te decía, ¿quiere usted atender un lugar? Lo he visto con buena práctica cristiana, entonces bienvenido. ¿Quiere o no quiere? Está bien, pero yo tengo mis vaquitas y tengo mis cosas y cuando tenga tiempo, los días domingos voy con mucho gusto. Así comenzó la cosa. No crean que es como ahora, va, que se ordena y luego el obispo lo lleva al lugar, celebran la Eucaristía con el pueblo y les presentan al nuevo sacerdote. No era así antes. Entonces, en nombre de Cristo se administran los sacramentos, ¿ya? El Vaticano II habla que los sacramentos son misterio, ¿va? Porque no sabemos cuánto puede operar Dios en medio de un misterio, ¿ya? No se sabe. A veces uno siente ciertas cosas, pero a veces no las siente. Voy a decirles esto porque ustedes no conocen el lugar ni saben dónde vivo, por eso fácilmente puedo decirles lo siguiente. Ayer andábamos con el Vía Crucis, ¿verdad? Aquí en la comunidad, y nos dijeron que había un hermano enfermo, una hermana enferma, una enfermera, ¿no? Que le dio peritonitis y le dejaron la herida abierta. Así que se la están sanando todos los días para que poco a poco vaya liberando las secreciones esas malas que tiene por dentro hasta que el médico determine cuándo la va a cerrar por completo. Ahí está la mujer, ya lleva 2 meses, ¿no? 2 meses. Uno dice, bueno, algo puede hacer el Vía Crucis, algo puede hacer el Vía Crucis, perfecto. Pero no sé, a mí me dio ganas de entrar, ¿va? Me dio ganas de entrar. Eso fue ayer. Y pues platicar con la hermana, pues orar con la hermana, ¿va? Y invocar a Dios, a ver que Dios haga la obra, ¿va? Bueno, me acaban de informar hace como 2 horas que
ella sintió mejoría, ya le bajaron los dolores y que pues comienza otra forma de ver la vida y que está muy agradecida. Ella manifiesta que es el Vía Crucis el que la sanó. Punto. No, ¿quién la saca de ahí? ¿Ya? Uno con fe, uno dice, es que no es el Vía Crucis, ni somos nosotros que andamos cargando el Vía Crucis. Es que Dios obra. Dios obra como misterio a través de cosas tan sencillas que no sabemos cómo acontecen, pero acontecen. ¿No? Uno se siente más motivado a seguir sacando el Vía Crucis, ya, porque uno no sabe cuánto bien se puede hacer. A veces hay mucha gente que le da pena, porque son con los vecinos que andas, que te están viendo, ¿no? Les da pena, ¿va? Sacar esas cosas, pero ese sí, el misterio de todo esto. Bueno. Profesor David. Sí, adelante. Como ella también está viviendo su Vía Crucis, ¿verdad? Está viviendo su enfermedad. Así es. Entonces, el encuentro, el sentirse acompañada por otras personas, así como Jesús cuando le ayudan con la cruz, ¿verdad? Entonces, ella eso sintió en ese momento, sintió un descanso de llevar la cruz. Ustedes la apoyaron en eso. Y esa es una riqueza que solo en comunidad la podemos vivir. Correcto. Gracias. Así es. Bueno, el Concilio Vaticano II afirma que así como Cristo instituyó la iglesia, de tal manera los sacramentos brotan del servicio de la iglesia. Es decir, un sacramento no solo es un misterio, también es una gracia de servicio, porque eso es el chiste de todo esto, es servir, ¿no? Colaborar en alguien para cambiar la situación de alguien o la situación compleja histórica de un país. Todo sacramento posee una dimensión comunitaria y hemos dicho, todos participan de la misma experiencia del seguimiento de Jesús, ¿va? Una forma para entender esto es fácil, ¿va? Es decir, el bautismo que le dieron al Papa Francisco es el mismo que te han dado a vos. No hay ninguna. No es más el bautismo de ningún ser humano, ¿no? Que me han dado a mí. Es el mismo bautismo. Muy distinto las experiencias de fe. Que tus padres tengan más fe que los padres del Papa Francisco. No sé. Puede que sí, puede que no. Pero es el mismo bautismo. ¿Va? La experiencia de la participación en el misterio de Cristo es la misma experiencia, cosa que no es la misma fe, no son las mismas circunstancias, eso es correcto. Todo sacramento posee una realidad dinámica, creativa e histórica. ¿Qué quiere decir el concilio con esto? Que deja a libertad de cada iglesia particular. Por iglesia particular entendamos cada diócesis, ¿ya? Cada diócesis tiene libertad de poder no cambiar el rito, pero sí ofrecer los mecanismos de elocuencia, acuérdense, ¿va? De comunitario y de catequético, ¿no? Tenemos esos tres elementos. Y si un obispo dice, usted tiene que recibir 5 charlas y hacer un retiro de un día completo para recibir el sacramento de la confirmación. Si él dice eso, pues se hace así. Te guste o no te guste. Porque él quiere, ¿no?, conducir a estas personas por un camino correcto. Que el sacramento no sea un compromiso o un paso. Con todo respeto, hay muchas congregaciones religiosas que como que casi a punta de pistola les piden que se confirmen estos niños antes de salir de bachillerato, ¿ya? Y ellos tienen que confirmarse porque si no, no les dan el paso para poder graduarse de bachilleres. Eso no es correcto. Eso va por un aspecto muy libre, consciente, ¿eh? Y educado en ese aspecto. Bueno, los sacramentos poseen triple dimensión material. Son comunitarios, ¿va? Son celebraciones comunitarias. Hay una afirmación visible, comunicativa. Hay un óleo, ¿ya? Hay el agua. ¿Qué más se usa en un sacramento? Pues esos son los dos elementos fundamentales. Agua, óleo, ¿no? Y el anticipo de la parucía. ¿Y eso qué significa? Pues, y una vela también, ¿verdad? Sí, dentro del bautismo, ¿no? Y Bautismo, también de la confirmación. La confirma. La confirmación. Todos estos sacramentos nos anuncian lo que va a ser después. Esa es la fe.
Y eso es un elemento que nadie te lo puede conceder sino solo Dios. Tener fe, ¿ya? Y a pesar de las tribulaciones y los problemas, la fe, en vez de a bajarse, se acrecienta. Eso solo Dios lo da. No hay discurso en el mundo que pueda convencerte sobre una cosa. Eso es un regalo que Dios lo concede. El poder saber que todo esto lo hago por un sentido mayor, ¿ya? Un sentido superior, ¿no? Que todos buscamos la salvación, pero la salvación comunitaria, ¿no? Que todos nuestros hermanos participen de lo mismo. Los santos padres de la iglesia afirmaban que los sacramentos poseen un compuesto, ¿ya? Es decir, que no se pueden romper. Un compuesto es como que agarremos dos pedazos de plastilina de dos colores, ¿va? Y empezamos a revolverlo, la plastilina, ¿va? Llega un momento en que se confunden los colores. Bueno, el profesor te dice, les doy un 10 si separan otra vez los dos colores y construyen las dos plastilinas separadas por colores. Pues póngame 0, profesor, porque no puedo. Ya no voy a poder. Eso es un compuesto. Así lo hablaba Aristóteles y así lo asume los santos padres de la iglesia. ¿Ya? No se puede, ¿no? Una vez que acontece el sacramento, no se puede quitar. Yo te bautizo y luego a la media hora, yo te desbautizo. No, no puede ser. Ya estás bautizado. Igual, bueno, en nombre de la comunidad, pues unimos a esta mujer y a este hombre en santo matrimonio, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Una vez que se dice eso, no puede el padre, aunque esté muy enojado, aunque venga la otra o el otro a reclamar que este desgraciado me dejó con 2 hijos, ¿verdad? Ya no puede quitar el matrimonio. Ya está hecho. ¿Ya? Ya está hecho el matrimonio. No se puede romper. Salvo el caso que hay que meterse serio. ¿Eh? Mejor no se los digo porque puede ser que estén pensando separarse con el marido. ¿Ya? Pero salvo esos casos no se pueden romper. Los sacramentos tienen sus raíces en Cristo y en el ser humano. En Cristo en tanto que nos orientó las cosas fundamentales de nuestra vida. En tanto ser humano porque acontecen las tradiciones, las culturas, los elementos simbólicos. ¿Ya? Entonces unimos los elementos humanos con los elementos cristianos, ¿va? de Jesús. Los sacramentos entonces son acciones salvíficas, perdón, me salté. Son acciones salvíficas de Cristo, donde Cristo se hace presente en ellos, compartiendo su vida, ¿ya? Pasión y muerte, e invita a que el cristiano renueve estas acciones de Cristo con su vida. Ojo, esto es el punto medular. Ningún sacramento te invita a otra cosa más que asumir un compromiso con Cristo. Con Cristo. Ayudarle a Él, a su reino. ¿No? Qué bonito fuera que los dos, marido y mujer, se unieran en este compromiso. Qué bonito fuera. Pero a veces no sucede eso. Uno de los dos tiene más fe. Uno de los dos entiende esto. ¿No? Por eso es bien raro ver en las comunidades que van el matrimonio a compartir la vida con los demás hermanos. Eso es bien raro. No debería ser así. Pero hay que orar, ¿no? Para eso. Bueno, rápidamente, no me voy a detener porque muchas de estas cosas ustedes lo comprenden y saben más que mí, ¿no? Cómo acontecen los sacramentos. Pero solo decir, ¿no? Primero el bautismo. El bautismo es un rito, ¿no? De purificación. No de que te quita el pecado, cuidado. Ese concepto ya está bien estudiado en la teología. El bautismo no te quita el pecado original, que no sé, no me quiero detener, pero me fuerza a hablar lo siguiente. A ver, esto fue un santo que se llama Anselmo de Canterbury, ¿no? Él hizo la siguiente propuesta. ¿Quiénes somos nosotros? Dice Anselmo. ¿Quiénes somos nosotros? Pecadores. Poca cosa. En parte tiene razón, ¿ya? Pero dirá, ¿quién ha pagado la deuda que teníamos con Dios? ¿No? De tanto pecado en la humanidad.
Entonces Anselmo dice, quien pagó la deuda es Cristo, con su muerte, ¿ya? Con su amor. Es correcto, y eso lo atestigua Pablo en las cartas, ¿no? Cristo ha entregado su vida por la salvación de todos. Eso ya lo sabemos. Pero bueno, ahí viene un problema que inauguraron en la Edad Media, y por el siglo X de la Edad Media. Y el pecado original, el pecado de Adán y Eva, el pecado este que venimos rastreando hasta la actualidad, se borra con el bautismo. Eso dijeron en el siglo X. Y eso hemos venido arrastrando toda esta historia que vamos al bautismo para quitarle a Satanás dentro del niño, porque el niño lo puede jugar Satanás, viene malo, viene cochino con el pecado original. Todo ese argumento no son válidos ahora. El niño viene bien. Lo que tenemos que entender por pecado original son las cosas que este niño va a adquirir porque está junto a nosotros. Nosotros somos jayanes, nosotros somos mal hablados, nosotros tiramos cualquier cosa y peleamos. El niño adquiere esta maldad, esta manera de vivir y se va envolviendo en una cultura de pecado. El bautismo no es quitar pecado de nada. El bautismo es comprometernos nuevamente a seguir a Cristo, comprometidos, ¿no? Como pueblo de Dios, a participar de un proceso. Porque Juan el Bautista bautiza por conversión, para que nos arrepintamos del pecado cometido. Ya la iglesia cristiana católica bautiza para incorporarnos al compromiso hacia Cristo. Esa es la razón del bautismo. No vayas a bautizarlo porque crees que Satanás va a llegar en la noche y le va a dar vuelta a la hamaca y lo va a matar al niño. Porque quiere su alma y todo. Esas son tradiciones bien fantásticas, ¿va? Pero no acontecen en la vida real, lo siento. ¿Ya? Lo siento, si el niño lo encontraste boca abajo, es porque no te diste cuenta y él ya podía moverse. Y si el niño lo encontraste tirado en el piso, no es porque llegó Satanás, es porque se dio vuelta. Te descuidaste del niño. El responsable es quien dejó al niño solo, ¿no? Etcétera, etcétera. Todas estas cosas que son importantes. Luego, desde el siglo IV, ¿va? 400 años después de la ascensión de Jesús, pues, comenzó a verse el bautismo de niños, ¿ya? Como una cuestión normal. ¿Por qué? Porque va creciendo la población y en vez de esperar que lleguen a grandes y luego no quieren ni ser católicos ni nada por el estilo, entonces se busca bautizar niños. En muchos lugares se ha quedado la tradición, pero lo mejor en realidad es esperar que tenga uso de razón para poder bautizarlo. Eso sería lo ideal. Pero cada diócesis tiene la libertad de hacer, ¿no?, las normas que quiere. Pero en términos teológicos hay que esperar que crezca, ¿ya? Pero en términos prácticos, culturales, si esperas que crezca, este se hace vago, se hace malandrín, ¿va? Pero son cuestiones culturales, ¿va? Que tenemos que mediar entre la norma, lo que dice la teología y la práctica social que vivimos, ¿ya? Bueno, entonces nos incorpora al misterio de la salvación de Cristo, nos incorpora a la comunidad y participamos. Ojo, ¿eh? Lo valioso del bautismo es que participamos de la liberación, de la esclavitud y la muerte presentes en este mundo. Somos testimonios de la libertad y somos testimonios de la vida. Esto es importante, ¿ya? Y los símbolos, el agua, la luz, el vestido blanco, etcétera, etcétera, ¿ya? La confirmación pues tiene su inicio, ¿en qué estoy yo? En la Eucaristía, ¿no? En la Eucaristía. Por orden cronológico, va cultural. Tiene su origen en las comidas de Jesús. Acuérdese, la primera y última cena, ¿no? Jesús reinterpreta la Pascua judía y coloca, en vez de un corderito, pues se pone él como el cordero sacrificado, ¿ya?
Adelante, Doris, levanta la mano. Adelante. Digamos que si un hermano no católico me pregunta que por qué nos bautizan pequeñitos, ¿qué puedo responderle? Es las normas que ha dado el obispo del lugar. ¿Ya? Es así. Pero también por cuestiones prácticas, lo que estábamos hablando. Si usted espera que su hijo de 17 años se bautice, no lo va a hacer. Pero eso dice mucho de mi testimonio como cristiano. Porque si no me cree a mí y no me cree a mi fe, es porque yo he fallado como padre y como cristiano. Eso es un dato que no quiere experimentar ya cuando esté grande. ¿Ya? Pero si me ve a mí con buen testimonio y soy una persona cuerda, normal, justa, sana, en mi casa, pues lógico que él va a querer seguir los pasos porque esta persona es buena. Pero hay que ver entonces el testimonio que uno da para poder exigirle a un hijo ya grande que se bautice. ¿Ya? Por esas cuestiones prácticas, pues se determinó mejor bautizar los pequeños, que comiencen desde la vida infantil a participar en la vida cristiana. Pero, ¿qué sucede en la práctica? Lo que sucede en la práctica es que normalmente el católico común solo va a misa cuando hay un sacramento que administrarle al niño. Esa es la vida real. ¿Ya? No estamos hablando, no se ponen las normas por las personas que participamos continuamente en la iglesia. No, esas normas se ponen por el común, la mayoría. Y la mayoría no quiere ver más misas que el bautismo de su hijo, la confirma de su hijo y el matrimonio de su hijo. ¿Ya? Ahí no quiere saber David, más. Sí, sí. David, yo me recuerdo que en la vez pasada que subimos, creo que recibimos este mismo tema, pero bien a grosso modo, usted decía que también el bautismo se era impuesto por ¿cómo se dice? Porque los niños fueran más cristianos de hijos de Jesús antes de que se hicieran más viejos, como lo está diciendo ahorita. Sí, sí. O sea, para que la iglesia creciera más en su fe. Correcto. Y a veces... No sé si fue eso. Así es, así es. Y también hay que ver cada cultura. Porque si estamos, por ejemplo, en la Europa, donde se comenzó esa norma de bautizar niños pequeños, es por una razón práctica, porque los niños pequeños serán atraídos por los árabes y los árabes los adoctrinan rápido, ¿no? Y participan de los musulmanes, de la iglesia, ¿no? Musulmana. Por eso, entonces, antes que lo atrape un musulmán, lo agarro como cristiano. ¿Ya? Sí, sí, ajá, es bien difícil dar esa respuesta, sí, ¿verdad? Porque a mí varias veces me han preguntado incluso hermanas en la iglesia, hermanos, y yo la respuesta que daba era que venía a sustituir la circuncisión y usaba también la lectura donde llegan a casa de Cornelio y bautizan también a los niños. Ay, no sé si los dejaba ahí. Sí, sí, son parte de las ideas que responden al bautismo. Pero en realidad no hay una norma. No hay una norma. Sí, otra cosa, David, tenemos una pregunta en el chat que hizo Noemí. Sí, sí. Si me la puede buscar, por favor. Ok, dice, el rito del sacramento del matrimonio es igual en el Antiguo y Nuevo Testamento, ¿o en qué tiempo se instituyó el rito? El rito como rito, bueno, ya vamos a llegar, si es que llegamos. Pero el rito como rito se instituyó en la Edad Media, ¿ya? El canon, ya no vamos a hablar. La liturgia, ¿no? Sí, pues ahí se instituye. Pero no es lo mismo. No es lo mismo el matrimonio antiguo que el matrimonio una vez con los elementos que nos aporta Cristo. No es lo mismo. Bueno, vamos, sigamos con esto. Entonces, ojo, ¿va? La Eucaristía es algo fundamental. Pero cuidado lo que voy a decir. Sí, adelante. Ayudándole a la hermana que está preguntando con su pregunta del bautismo, ¿qué contestarle a los protestantes?
Es una cuestión, la iglesia pues sabe de que la edad de los niños es la mejor época para inducirlos al buen caminar cristiano. Entonces, nuestra Madre María y San José llevaban a Jesús a los 8 años y lo presentaron a la iglesia. Los circuncidaron. Entonces, la familia es el pilar fundamental para instruir a esa edad a los niños. Sí. En donde uno, el padre de familia, tiene que hacer esa labor pastoral, porque es la mejor edad apropiada de poderlos instruir, porque a esa edad uno le quita el pelo a los niños como uno le dice al barbero, le ponen el zapato que uno les compra, el vestido que uno compre, el color que uno les da, y los niños no reburnan. Pero darle el par de zapatos a un niño ya de 17 años, creo que no me lo va a aceptar. Sí, pues tiene su gusto. El estilo de pelo, de corte de pelo, no va a aceptar el que yo quiero. Entonces, eso la iglesia ha venido enseñando a través de que es la mejor edad de ir instruyendo al niño en el buen caminar. Correcto, así es. Muy buena respuesta, muy buena respuesta. Bueno, de la Eucaristía, pues decir lo siguiente. Es tan respetuoso el cuerpo del Señor como respetuoso el cuerpo de nosotros. Oigan bien esto. ¿Por qué? Porque nosotros somos presencia de Dios. Somos presencia de Dios. Quien no lo entienda o se mira muy mal interiormente, pues está equivocado. Somos presencia, ¿no? Si participamos ya del bautismo, somos coherederos con Cristo, de ser hijos de Dios. Por tanto, cada uno de nosotros representa un elemento sagrado, porque pertenece a Dios, ¿ya? Así que cuanto respeto hay a la Eucaristía, a la hostia consagrada, así debe ser el mismo respeto a cada hermano. Y eso es lo que más cuesta en la vida cristiana. Ver en cada hermano, pecador o no, feo, gordo, negro, bajito, lo que sea, la presencia de Cristo. Este es el misterio del sacramento, al mismo tiempo, ¿no? De que estamos comulgando con él, ¿ya? No me vayan a interpretar entonces que van a dejar la Eucaristía y van a adorar al hermano que tienen a la par. No me interpreten de esa manera. Pero en ese sentido, pues tan valioso la vida de un ser humano, ¿no? Como el sacramento mismo de la Eucaristía, porque es la presencia viva de Jesús, ¿no? En cuerpo y sangre, y en cuerpo y espíritu, ¿no? En tanto ser humano. El sacramento de la confirmación es un elemento muy profundo, muy profundo. Perdonen si no vamos a terminar, porque mire, ya son las 4:48 y a las 5 pues ya nos completan hora y media. No tenemos que ir a la carrera, ¿ya? Si no, pues les paso esto y ustedes leen las últimas partes. Pero bueno, ¿qué quiero decir de la confirmación? Nos venimos el otro sábado. Nos vemos el otro sábado. Nos venimos el otro sábado. Me cuentan los hermanos. ¿Ya? Entonces, la confirmación es volver a repetir, ¿no? El compromiso bautismal. Eso es. Pero aquí ya con una conciencia, porque ya estoy grande. Lo ideal es que no traigas niños de 14 años. Lo ideal es que traigas ya jóvenes entre 17, 18 en adelante. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la confirmación es ponerse a disposición de la iglesia y de Jesús, ¿no? A instaurar este reino. Y por eso coloco acá, ¿cuál es el mejor don que puede dar el Padre a un ser humano? ¿Cuál es el mejor don que Dios puede ofrecer a un ser humano? Y aquí lo coloco, ¿va? Comienza con M y termina con O. ¿Cuál? El mejor regalo que te puede dar Dios, ¿cuál es? El matrimonio. ¡Qué galán! Todo el mundo fuera bien visto ante los ojos del Padre. ¿Cuál?
Yo digo que la comunión. No, porque la comunión no comienza con M. Empieza con M. ¿Ya? Sí, sí, es cierto, perdón. Y no puede decir que alguien que no pertenezca al cristianismo no se va a salvar. ¿Cómo no? Si es bueno y La sigue a Jesús. misericordia. Misericordia termina con A, no termina con O. ¿Cuál es el mejor regalo que Dios te puede conceder? El martirio. Ay, va que sí, ¿va? El martirio. ¿Quién quiere morir? Nadie. Nadie quiere sacrificar su vida por los otros, por un compromiso. No. Pero mire que hay mártires y siguen existiendo. Y no hace tiempo de guerra, hace 30, 40 años, ¿no? Siguen habiendo mártires en muchos lugares de este mundo. El mejor regalo no es poder sanar. Yo hubiera querido tener poder de sanación para cerrarle la herida a la hermana. Qué bonito hubiera sido. Pero ¿qué pasa cuando sucede eso? ¡Wow! Entonces me tienen como santo a mí. ¿Ya? Y ya me vienen a poner candelita y florcita, como que yo fuera el curandero del lugar. En vez de motivarme a la fe, lo que mejor hacen es volverme arrogante y creer que yo tengo poder. ¿No? No, el mejor regalo que Dios puede dar a un ser humano es el martirio. La gracia de poder ofrendar su vida por el bien de los hermanos. Por el Como amor de nuestro los hermanos. santo. Correcto. Como nuestro santo, así. Así es. ¿Ya? Eso es la confirmación. Es la presencia del Espíritu completa en un ser humano, donde acontecen los dones, donde acontece la gracia, donde acontece la energía que infunde Cristo a través de su Espíritu en nosotros. Pero ¿qué pasa cuando sucede la confirmación y pasan los años? Y encontrás comunidades que solo peleando se viven. ¿Quién tiene más poder? ¿Quién está más cerca del Padre? ¿Quién esto, lo otro? Yo soy fulano de tal y vos quién sos, desgraciado, bla, bla. Parece ser que se te olvidó la confirmación y los elementos fundamentales son tirados a la basura. Y nos peleamos por poder, por prestigio, pero nadie se pelea por servir a los hermanos. Nadie se pelea por ser humilde. Nadie se pelea por dar la vida, por amor a los hermanos. Eso tendría que ser un compromiso, ¿no?, de la vida cristiana. Bueno, esos son los sacramentos de iniciación. Está esto del sacramento de la reconciliación, ¿no?, o el perdón de los pecados que se llama, ¿no? Aquí solo quiero destacar, luego ustedes se pasan esta presentación y la leen con calma. Quiero destacar dos cosas. Una cosa es lo que se llama en sentido teológico la exhomologesis. ¿Y eso qué es? Es la confesión pública, ¿no? Antes nos confesábamos públicamente delante de la comunidad y por eso nuestra vida cambiaba, porque nosotros nos avergonzábamos delante de la comunidad. Ahora es en secreto y a veces ni en secreto querés hacer las cosas, ¿ya? Pues ahí está, ¿no? En esa circunstancia. Ahora es privado, ¿no? Pero cuidado, una cosa es la contrición, ¿no?, que brota porque yo he ofendido al hermano, me duele, ¿no?, me duele al hermano y lo ofendí gravemente, ofendí a mi esposa, ofendí a mi comunidad, ofendí a mis hijos, ofendí a X persona, ¿no? Me duele y pido perdón a Dios porque no es justo, ¿no? Y otra cosa es la atrición, ¿ya? La atrición es un elemento importante, pero no es completo. ¿Por qué? Porque uno se arrepiente por miedo. Ustedes van a escuchar las prédicas de los hermanos cristianos, no católicos, ¿eh?, y todo es miedo. Por eso es que gritan, como que están peleando dos chuchos, se escucha esa predicación, ¿verdad? Infunden miedo al infierno. La gente encuentra conversión, pero por miedo. Eso se llama atrición y no es completo. La verdadera conversión es porque me duele el haber ofendido a los hermanos.
Y no es porque aparento que me duele, no, es que me duele. Es una cosa que te duele y otra cosa es que aparente que te duela. ¿Ya? Y la conversión no se reduce a una actitud interior, donde yo le digo algo al sacerdote y él me da 2, 3 Padres Nuestros, 2 María, lo que sea. Al final es una cuestión simbólica. ¿No? Lo más importante, ¿cuál es? Es que realmente yo quiera cambiar de vida. Ese es lo más importante. Porque si yo no quiero cambiar de vida, entonces de nada me sirve estar yendo a cada momento a confesarme. Porque no acontece ni el perdón. Porque no lo puedes engañar a Dios, puedes engañar al sacerdote. Y el sacerdote puede hacerte la fórmula, ¿ya? Por el ministerio de la iglesia que me ha conferido el perdón de los pecados, yo te absuelvo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Todo puede hacer el sacerdote, pero no acontece el perdón. Ahí sí, lo siento. Aunque te haga la señal de la cruz, no acontece porque tu interior no está preparado para recibir tal perdón. Tu interior quiere seguir en las cosas que quiere hacer siempre. Tu interior está metido en una cosa, ¿ya? Entonces, cuidado con ese sacramento. No es un sacramento de juego. Es un sacramento que se debe usar no a cada momento, ¿ya? Sino cuando realmente yo he comprendido perfectamente mi error y estoy robustecido para cambiarlo. Entonces pido de corazón ante la iglesia y ante Dios el perdón. Mientras tanto, no me acerco a comulgar. No debe acercarse. ¿Qué van a decir? Porque soy el hermano más famoso. ¿No? ¿Qué van a decir si no salgo a comulgar? Van a decir que estoy en pecado mortal. ¿Qué te importa lo que diga la gente? Con todo respeto. ¿Qué te importa que digan de vos lo que quieran decir? Cuidado, tu conciencia delante de Dios tiene que estar limpia. Y si no está limpia, uno se abstiene de comulgar. Revisa su interior, pide perdón en silencio. Cuando encuentra la oportunidad y realmente estás decidido a cambiar, a dejar esa mujer, a dejar ese vicio, a dejar ese chanchullo económico que estás haciendo mal logrado con otro, a dejar miles de cosas, entonces vas y te confesas. Entonces sí acontece el perdón y Dios te perdona en el nombre de la presencia de el sacerdote. Necesitas esa mediación porque Dios la instituyó. Digo, Cristo la instituyó. ¿No? A quienes les perdonen los pecados, les quedarán perdonados. Y a quienes se los retengan, les quedarán retenidos. Porque, ojo, hay pecados que se retienen. El aborto se retiene. Sí, así es, así como lo escuchan. Hay pecados, asesinato, se retienen, no se puede absolver fácilmente. La norma del canon que dice, si alguien te dice que ha asesinado a una persona, se le dice lo siguiente, ve, preséntate a las autoridades, ¿ya? Y una vez que estés en la cárcel, me llamas y yo con gusto voy y te absuelvo de tu pecado. Porque no puede haber asesinato y vos lo dejas libre en su conciencia creyendo que Dios le ha perdonado semejante maldad. ¿Cuántas personas arrollan a hermanos en la calle y las dejan tiradas muertas y se van corriendo con su carro, con su moto? ¿No? No creas que es fácil, pero cuidado, hay sacerdotes que sí hacen esas cosas, ni siquiera siguen las normas. Por ignorancia, no sé, pero hay sacerdotes que perdonan ese tipo de cosas. No acontece. Según la norma de la iglesia, no acontece el perdón. Debe haber 2 integrantes en el perdón, ¿no? Y un testigo, que es Jesús. Y ojo, ¿va? Ese testigo no es cualquiera. El penitente y el confesor. Y el testigo es invisible, ¿va? Pero ahí está. Es Jesús. Si tu confesión es sincera y tu arrepentimiento es sincero, entonces acontece el perdón. Pero si no es sincero, si estás repitiendo los mismos pecados cada semana, cada mes, entonces cuidado. Aquí no estás haciendo
absolutamente nada más que hacerle perder el tiempo al padre. En realidad es lo que está sucediendo ahí. ¿Ya? Bueno, no sé, son las 5. De todo esto que hemos hablado, ¿alguna curiosidad, alguna pregunta? No se compliquen si no terminamos, porque lo más importante es qué podemos conversar o si tienen alguna pregunta de los demás sacramentos. ¿Ya? Algo hemos dicho, ¿no? ¿Qué nos falta? El sacramento del orden sacerdotal, el matrimonio, ¿y cuál otro nos falta? La extrema unción, que ya la hermana Doris nos adelantó bastante, ¿no? Y es así, nos expuso claramente cuál es la función del sacramento. Yo pienso que solo nos viene quedando el de la ordenación, ¿verdad? Sí. Pero ese ya básicamente nosotros ya Ya lo se lo puede. entendemos en la medida que vamos participando con los frailes que van ordenando, van haciendo sus sacramentos y todo. Claro. Ahí solo contesta si ya está preparado, pues está preparado, pero Sí, pienso esperamos. yo. Esperamos. Esperamos que lo examinen bien, ¿va? Acuérdense, quizás decir algo, sí vale la pena decir algo del sacramento. Son seres humanos. Nunca se les olvide que un sacerdote es un ser humano. Y acuérdense que en la dicha de la orden franciscana viven en comunidad. Y la comunidad ayuda a sostener las penas, ¿no? La soledad. Pero hay sacerdotes que viven solos. Son los sacerdotes diocesanos. Esos sufren más. Sufren más por muchas cosas, porque no tienen una comunidad. ¿Ah? Entonces llega un momento como cualquier ser humano, soledad. Y viene una hermana, pues fantástica, que quiere llenarle la soledad al padre. ¿Va? Sí, es normal, ¿ah? Es natural. ¿Ah? Tiene soledad y ella también. ¿Va? Entonces se acompañan en la soledad. Pero hay una norma que se está infringiendo. ¿Mm? Ahí está el problema. ¿Ah? Él ha optado por no casarse, por no tener relaciones sexuales y no tener una mujer en exclusivo. Él ha optado por eso. ¿Ah? Ahora, él quiere cambiar las normas, no las puede hacer. Mientras la iglesia no cambie las normas, él no puede hacer esas cosas. ¿Ah? Claro, los apóstoles tenían sus esposas. Fantástico. ¿Ya? Nadie les quitó a las esposas. Cristo no les quitó a las esposas. ¿Ya? Andaban las esposas con ellos. Ahora, la iglesia instituyó en el Concilio de Trento esto del celibato. Entonces, ahí está. Para bien o para mal, esto ha causado cosas buenas y ha causado cosas malas. Porque mira tanto problema. La causa de que el Papa Benedicto XVI renunciara es por, con todo respeto, ¿eh? 27.500 y más sacerdotes en el mundo acusados por pedofilia infantil. Las palabras son mayores, ¿no? Y se supo que el Papa tuvo la lista en sus manos y no hizo nada desde el 2005 hasta el 2018. No hizo nada. Bueno, este Papa es distinto. Este Papa dice, si encuentran a alguien, métanlo a la cárcel. Métanlo a la cárcel. No estén buscando ninguna mediación, ¿no? Ni diálogo. ¿Pero qué quiero decir? Pues sí, nos enfrentamos a una cosa seria. Y eso implica que nosotros como comunidad cristiana, en vez de cargarle un problema más al padre del lugar, ayudémosle, hombre. Ayudémosle. No lo sentenciemos directamente. Si vemos que el padre ya anda con una bicha, pues no hay nada que hacer y la jala por todos lados. ¿Va? Pues, ayudémosle, lleguemos, padre, disculpe. Si le voy a caer mal, pues lo siento. Pero quiero decirle lo siguiente. ¿Ah? No es correcto que ande haciendo esto. Usted tiene ciertas normas, usted sabe. ¿Ya? La comunidad comienza a hablar. Lo mejor es, ¿no? Hable claro con esa muchacha y dígale que se vaya retirando de su vida. A no ser que usted ha decidido, pues, retirarse sacerdote y casarse. Pero por favor, para un buen testimonio, padre, ayude. Y así puedes hablar con un padre, con un obispo, con quien sea. ¿Ya?
Los obispos se encachimban más, pues normal. Yo he hablado con un obispo aquí en El Salvador y lo que mejor me pasó es que me odia. Ya, no me quiere, me odia. Pero es que es así, tenés que acercarte y si dice que es tu hermano y es tu amigo, pues como amigo tengo que decirle las cosas. Y es que hay que orar por los sacerdotes. No es, es Jesús, yo por las vocaciones hacer. No, perdón. No es ese tipo de oración. Es que hay que hincarse en tu soledad, en tu casa, hincate. Pedile fervientemente que el Padre de tu lugar encuentre conversión, encuentre un modo correcto de atender al pueblo pastoralmente. ¿Ah? Y cuando lo veas en soledad, ves ahí, va, invítalo a tu casa, una cena, a convivir con tu familia, que lo conozca tu esposo, que no andes celando a tu esposo porque andas con el cura. No, al contrario, decirle a tu esposo que vale la pena esta persona, mira, es calidad humana. Por eso lo he traído. No se lleven los cubiertos. Perdón. No se lleven los cubiertos. Así los frailes roban los cubiertos. No. Ya, pues sí. Y otra cosa. Por algo lo dice Mari. Pues sí. No, lo que pasa es que hay una historia que dice que el sacerdote le pide la Biblia a la esposa, ¿verdad? Y le deja separada con la cuchara, parece, o no sé, un cubierto, algo así. La Biblia, al siguiente año lo vuelven a invitar, pero la esposa estaba molesta porque se había llevado el sacerdote la cuchara y que la cuchara estaba ahí en la Biblia. Entonces ahí detectó el padre de que nosotros no leemos la Biblia. Ajá. Ya. Okay. Perfecto. Otra cosa. Sí, sí. Otra cosa importante. Ya Melvin le doy la palabra. Otra cosa importante es que hay que ver al sacerdote como un hermano, no como un angelito apartado de tu vida. Es un hermano. Entre más confianza tenés con tu hermano, mejor ayuda puedes recibir. Pero si lo tenés como angelito, uy, padrecito, buenas tardes, le dio. Si lo tratas así, primero no le estás ayudando, porque su labor pastoral es de servicio. No es un santo el cual se le va a ir a venerar, no, es un hermano que tiene una función. Así que convertirlo en eso, en un hermano, en un colaborador, en un elemento de pastoral. ¿Ya? Melvin, adelante. David, quisiera hacer una consulta. Tú hablabas con la cuestión del sacramento de la Eucaristía, pero mi consulta va referente a lo siguiente. Fíjate de que yo hace quizás unos 2 años, un promedio, estuve participando con una comunidad que está fuera de la parroquia, es parte de la Red Nacional de Comunidades Cristianas de Base. Me imagino que tú sabes un poco sobre la cuestión muy esa. Sí, sí. Pero voy encaminado a esto. Son hermanos y hermanas que eran parte, por muchos años trabajaron en una parroquia franciscana y por X o Y razón tuvieron que retirarse por conflictos con un sacerdote diocesano, ¿no? Cuando ya la parroquia franciscana acá en San Bartolo se dividió y se le entregó la mitad del trabajo pastoral a otra parroquia, con los comunianos, para ser exacto. Correcto. Resultó que esta comunidad al día de hoy existe y hermanos y hermanas son parte de esa comunidad. Y a mí me pareció muy curioso y bien interesante porque cuando un par de ocasiones que me invitaron, yo asistí y no lo veía mal. O sea, me pareció muy bien la propuesta. Claro, ahí no se tiene un sacerdote que presida la celebración, ¿verdad? No se tiene una hostia que venga a sustituir el cuerpo de Cristo, ¿no? Sino que se utiliza prácticamente un trozo de pan o una semita o algo. Y a la hora de la consagración se hace una oración mutua, ¿va? Más rica. Una oración colectiva, correcto. Pero mi pregunta va encaminado a eso, David. Tú hacías referencia de que muchas veces, bueno, que nosotros como somos presencia de Dios al momento de adquirir la Eucaristía. Pero resulta de que esta comunidad es muy criticada y muy señalada con los propios hermanos de esta misma parroquia, pues, que son hermanos separados, y ya no son parte de la iglesia, y que son cristianos protectores, etcétera, y se les autodeterminan muchas situaciones. Verdaderamente, David, una comunidad eclesial de base que esté fuera de la iglesia, bueno, claro, para mí siguen siendo mis hermanos y hermanas, ¿no? Pero
se vea bien, se ve bien o a bien que estos, por ejemplo, podamos sustituir una Eucaristía que no represente sí que representa el cuerpo de Cristo, no necesariamente en la hostia, sino que por fe, como un símbolo de fe o un signo, podemos sustituirlo. No se pueden sustituir los símbolos, ¿ya? A no ser que la conferencia episcopal reunida determine cambiar los símbolos. En términos teológicos, si el símbolo representa lo mismo, se puede sustituir. Pero en el caso de la Eucaristía no se puede sustituir. ¿Por qué? Porque son los símbolos que usó Jesús. Es así de sencillo y de práctico. Jesús hubiera usado la semita, pues fuera semita, mano. ¿Ya? Sí. Si hubiera echado una torta de maíz con revuelta con chocolate o lo que sea, eso fuera el símbolo. Pero es que el símbolo no lo podemos cambiar. Porque viene la posición contraria a eso que te dice, es que estos símbolos no nos dicen nada a nosotros, porque nosotros no tomamos vino, ni tomamos esto, ni tomemos pan así. Entonces vino una oleada en los años 60, pero no es propiamente católica, sino una oleada de gente teológica de otras iglesias que quisieron cambiar la simbología. Ya, cuidado, no se puede hacer eso. Porque entonces... aunque sean sacerdotes que vienen del catolicismo y luego pasaron a otra iglesia, ¿ya? Si no acontece el símbolo, no está el símbolo visible, no acontece el sacramento. Aunque se haga la fórmula y el rito y todo lo que querrá. Y aunque sean sacerdotes que pertenecieron al catolicismo y luego se separaron. No acontece. Así de fácil. Bueno, es lo que nos han enseñado, es lo que se transmite en teología, ¿no? Es decir, ellos podrán seguir manifestando su fe. Y qué bueno que la manifiestan y qué bueno que la transmiten, pero están equivocados en el aspecto de la simbología y de la plenitud del sacramento. Porque solo dentro de un sacerdote ordenado, ¿no? Dentro de la iglesia y usando los símbolos que usó Jesús, se puede. Ahora, es relativo. Por ejemplo, los catecúmenos usan una torta de trigo enorme, grandota, no le echan sal, no le echan azúcar, no le echan levadura, y pues ese es el cuerpo de Cristo. Y ahí no hay problema, es el cuerpo de Cristo, no es la hostia común que vos tenés. Pues es el cuerpo de Cristo. Sí. Porque no han cambiado el símbolo, han cambiado la forma, pero no el símbolo. De alguien dice... Pero, por ejemplo... Perdón, sí, perdón. Sí, en el sentido de que, por ejemplo, con las comunidades eclesiales de base, ellos pregonan que sí que no es que quieran sustituir el símbolo, sino que simplemente hacen referencia a las primeras comunidades cristianas, ¿no? Donde no tenían como utilización la hostia como tal, ¿no? Sino que utilizaban y compartían el pan común, el pan corriente, ¿no? Sí. Y con una bendición en comunidad, correcto. Entonces ellos tienden a hacer una representación de esas comunidades cristianas, históricas. Correcto. Pero desde el preciso momento en que se separan, ya no están dando buen testimonio de la comunidad cristiana. Porque la separación ya indica mucho. Una cosa que les voy a decir y con propiedad. Yo fui, franciscano, ¿no? Yo llegué antes ¿cómo se llama? Del diaconado. Tenía toda la carta. A mí nadie me detuvo. No tenía mujer por un lado ni por el otro. Me vino la carta de los votos solemnes. Me vino la carta del diaconado. Perfecto. Ante los franciscanos, yo soy una persona íntegra. ¿Ya? Pero decidí retirarme. Sentí que no era mi vida y sentí que posiblemente me podía amargar psicológicamente viviendo así. Entonces yo les dije, hermano, yo no puedo por esta y esta razón y creo en conciencia que no puedo. Entonces me retiro. Mis disculpas, perdonen, ¿verdad? Pero me retiro. Perfecto. Me retiré plenamente, me ayudaron para integrarme a la sociedad. En ese entonces eran $6,000 que me concedieron para integrarme nuevamente a la sociedad.
a terminar de pagar la maestría que estaba usando. Soy amigo de todos los hermanos franciscanos. Con nadie tengo enemistad. Es decir, no te separes de la iglesia. Ese es un primer error que uno puede cometer. Aborrecer la iglesia y separarse. Un primer dato que te ayuda a la unión como fe es estar siempre con la iglesia. A pesar que la iglesia dé mal testimonio. A pesar de que el obispo o el sacerdote de tu lugar dé mal testimonio, no te separes de la iglesia. ¿Ya? El error que cometen ellos no es porque no tengan fe y no es porque no participen de su celebración y tengan energía para seguir en su caminar cristiano. El error es que quieren ser distintos y separarse y creer que ellos son mejores y nosotros estamos atrasados. ¿Ya? El error. Nadie está adelantado ni nadie está atrasado. Vamos caminando. Y en el caminar unos son más adelantados y otros son más atrasados. Eso es normal, ¿va? En el caminar unos dan más testimonio y otros se quedan rezagados. Así es. Y hay que aceptarlo con los hermanos que tenemos. ¿Ya? Hola, hola. Sí, Salvador, adelante. Con todo lo que hemos escuchado ahora, muy bonito, muy relevante, muy explicativo de los sacramentos, ¿qué importancia le vamos a dar nosotros a los sacramentos para la fe del pueblo? Yo creo que básicamente son tres cosas. Uno, vivir conscientemente los sacramentos. Es la mejor importancia que uno le puede dar. Si cuando te preguntan, hermano, ¿y usted que es de la pastoral tal, por qué no va a comulgar? Hermano, yo no voy a comulgar porque siento en mi conciencia que he ofendido a Dios. Eso es todo lo que tienes que responder. Ser coherente con tu vida cristiana, con tus sacramentos. Segundo, cuando tengas la oportunidad de educar en los sacramentos, sea de la pastoral litúrgica o de la pastoral de sacramento, como quiera llamarse, pues educa bien. Prepárate bien, no vayas a dar un manualito de hace 60 años. No, prepárate bien, ¿no? Es una responsabilidad seria de formar cristianamente. Y prepárate bien, impulsar bien los principios y las exigencias que implica cada sacramento. Y hablarles con propiedad y hablarles con seriedad. No hable, es que miren, es que el matrimonio es bien bonito. Fíjese que uno comienza, a ver, no, serio. Habla de sexualidad, habla de que no tenés que forzar a la mujer cuando tenés ganas de tener relaciones sexuales. Habla de que hay elementos que dañan el cuerpo. ¿Ah? Habla de que tener 5 años con un mismo método anticonceptivo termina dañando el cuerpo de la mujer. Habla todas estas cosas. Forma bien una familia. Y tercer elemento, ¿ya? Como comunidad cristiana tenemos que tener espacios de reflexión, no solo como estos, sino también retiros, ¿ya? Convivencia para discutir y barrer todas estas cosas que nos están dañando y nos están perjudicando como comunidad cristiana, que no nos permite vivir los sacramentos correctamente, ¿ya? Esos tres elementos podría decir, ¿no? Hermano Salvador. Bueno, ¿alguien más quiere aportar algo? Hermano. Sí, adelante. Hermano. Adelante, Leopoldo. Usted dice que hay que ayudar a los sacerdotes. Así es. Pero, ¿qué opina usted de ciertos hermanos miembros de pastorales que ponen en mal al sacerdote ante el párroco o ante el guardián como para quitarlos del lugar o que los cambien? Todo eso. ¿Qué opina usted? Correcto, hermano. Lo que opino es que esta persona no está siendo cristiano. Porque el cristiano tiene que seguir a Jesús. ¿Y qué dice Jesús? Si tu hermano peca, llámalo a solas, y dile lo que está cometiendo. Si tu hermano no te escucha, entonces sí, puedes llevar esto al sacerdote lugar, a la comunidad que atiende a este hermano, etcétera. Si tu hermano no reprende, no acepta, entonces exponlo a la comunidad. Pero no por primas a primeras tener que difamar a un hermano.
primero hay que acercarse a solas. ¿Y por qué lo pone Jesús? ¿Crees que lo pone así? El primer paso es que hay que ir a solas, porque hay que evitar los chambres. Ese es el punto medular. Hay que evitar los chambres. No estés chambreando de la vida de alguien, ¿no? Aunque vos lo viste, no tenés que andar divulgando. Como que yo vea a la hermana Mari, ¿va? Que bien abracete con otro hombre que no es el esposo, va, chivo. ¿Y qué voy a hacer? Lo primero que tengo que hacer es ir cuando busque un momento con la hermana Mari y decirle, hermana Mari, yo la vi con un fulano, él es su hermano, es su amigo o es su marinovio, ¿ya? Ella se puede enojar conmigo, pero es el primer paso. Cuidado, no andemos difamando, nada. Y aunque sea verdad, el primer paso es con él, con el hermano que ha cometido el error. ¿Ya? Por algo Jesús lo dejó así. ¿Ya? Son pasos importantes de derechos humanos, importantes de la dignidad de un ser humano. ¿Ya? Todos cometemos errores, hermano. Unos más que otros, unos más feos que otros. ¿Ya? Pero así es lo primero que tenemos que hacer, ir con el hermano que ha cometido el error. Por tanto, está equivocado el que anda difamando, el que se va directo, peor, si lo que quiere conseguir es arruinarle la fama, la vida de una persona. Estás cometiendo un error y grave, y gravísimo, ¿no? Gracias, bueno, hermano. Gracias a usted. Bueno, don Miguel, ¿quiere hablar? Sí, dice que yo tengo una duda aquí sobre los sacramentos. Dice que los sacramentos son símbolos proféticos del reino celebrados en la iglesia. Quisiera que me aclarara un poquito más. La palabra profético, ¿ah? La palabra profético es anunciar, ¿ah? Anunciar, pero anunciar también implica denuncia. Sí. Hay que denunciar también y no hay que tener miedo. Bueno, muchas veces se tiene miedo. Hay que anunciar el misterio de Cristo, ¿ah? En los sacramentos. Sí. Pero también hay que denunciar. Denunciar todo aquello que no ayuda a la vida, a la justicia social, a los derechos humanos. Todo eso también hay que hacer. Y ese es un compromiso de cada sacramento. Es un componente de cada sacramento. Un matrimonio anuncia su amor, pero denuncia la muerte, la manipulación de las mujeres, la esclavitud, a vivir encerrada a una casa. Denuncia también eso. Sí. Denuncia que solo a la mujer le carga los métodos anticonceptivos y el hombre bien galán. Denuncia que solo a las mujeres se les extirpa todo. De ambos, ¿va? Pues sí. ¿Cuándo el hombre va a decir que me haga la vasectomía a mí? Mejor sufro yo en mi cuerpo y que no sufra mi esposa. ¿Por qué? Porque culturalmente tenemos metido esa cosa de que la mujer se puede meter con otro hombre. Eso. Y yo tengo derecho, porque soy hombre, a meterme con otra mujer. No se vale. No se vale, va. Tenemos igualdad delante de Jesús. Así es. Sí. Pero estas cosas son reflexionando, ¿va? Anunciar y denunciar. Sí. Esos son los dos signos. Esa era mi pequeña duda que tenía. Correcto, son los dos signos del profeta. Anunciar y denunciar. Anunciar. Pues, muchas gracias. Bueno, hermanos, creo que se hizo largo. Yo les pongo ahí en el chat mi teléfono 6180-8891 por si tienen alguna duda pastoral, con mucho gusto. Es un WhatsApp, ¿va? Un teléfono y tiene WhatsApp, así que si quieren escribir algo, alguna duda, con mucho gusto. 6180, digo, hermano. 8891. Gracias. Cualquier duda, ahí estamos para servir, no hay problema. Bueno, gracias. Son 5 centavos por llamada. No, mentira. Ya. Vaya pues, entonces, gracias. Perdonen porque abusé de su tiempo. Son las 5:24 minutos. Pero bueno, hemos llegado. ¿Va a mandar el link de la asistencia? Sí, vamos a grabar. Está grabándose esto y luego voy a subir el enlace, ¿no?
Voy a No, subir el me enlace. refiero a la asistencia del día de hoy, o solo la iba a tomar usted en el... Ah, la asistencia. Bueno, lo que voy a hacer es, con la grabación le mando los nombres después. Ah, vale. Solo que tengo aquí un Galaxy A01, pero no sé quién es. ¿Quién es Galaxy 01 Core? Hola. No, a saber. Se fue. Está tomando el café todavía. Bueno, pues ahí está. En el Muchas video gracias, puede ver la asistencia también. O yo se la mando más tarde. O más noche, o dentro del lunes o el martes. Pero se la voy a mandar, hermana Mari. Vaya. No, es que como en la sesión anterior mandaron un link y ahí marcamos la asistencia. Ah, bueno. Bueno, entonces se la mando después. No hay problema. Ok, perfecto. O Vale, Fray pues. René, dígale que nos la mande en el grupo de WhatsApp. Ah, bueno, vaya, perfecto. Bueno, gracias, ¿verdad? Gracias. Y Gracias que a todo usted. esto haya sido en el nombre del Padre, Gracias del por- Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que sea Amén. para la honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo, no por Amén. nosotros. Amén. Amén, así es. Y muchas gracias por su tiempo. Gracias a ustedes. Gracias. Pasen buenas tardes. Y Buenas que les ilumine por quién votar. Muy bien, Ahí aunque no conocemos mucho las propuestas, al menos yo de acá de Hilo Blanco, No hay mucha. no, No hay mucha propuesta. pero hay que digamos. ir. Eso sí. Cuídense, nos vemos. Gracias, paz y bien. Paz y bien. Hermano, Hola. una Hola. preguntita. Sí, sí. Fíjese que no sé si están dando documentos como para auxiliarse uno de esta charla. Sí, estamos enviando esta presentación que les di, ¿no? Ajá. Y al final de la presentación también hay otros libros que aquí puede buscar, ¿no? Para seguir profundizando. Ese libro se puede comprar. O los folletos, digamos. No, usted lo puede bajar de internet. Dígale a alguien que sea abuso en eso, que le busque este libro y se lo baja. ¿Ya? Ah, ya. Ajá. Sí, sí. Sí, porque el hermano Germán no se ve con usted. No. De la parroquia del tránsito no veo a nadie. Ah, bueno, ajá. Bueno, de acuerdo. Sí. Entonces voy a hacer eso. O Gracias. se comunica Sí, con Fray sí. René también, si quiere. También sí, le voy a hablar a él. ¿Verdad? Ajá. Perfecto. Sí. Pues gracias. Vaya, pues gracias a usted, muy amable. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes.